La carrera del Glorioso, la hazaña del barco español que desafió a la Royal Navy. Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy vamos a descubrir la increíble historia del Glorioso, el solitario barco español que humilló a la todopoderosa Royal Navy británica. Un navío que, en un viaje legendario conocido como la Carrera del Glorioso, se enfrentó en solitario a 12 buques enemigos y consiguió cumplir su misión contra todo pronóstico. Un relato de valentía, estrategia y resistencia que sigue fascinando al mundo naval más de 2 siglos después. Preparaos, porque esta historia es una auténtica epopeya en alta mar. Todo comenzó en 1738 en los Reales Astilleros de La Habana, cuando por orden del Marqués de la Ensenada, se inició la construcción de una fragata impresionante, 70 cañones, 3 palos, 2 puentes y capacidad para más de 600 hombres. Fue bautizado como San Ignacio de Loyola, aunque pronto el mundo lo conocería como el Glorioso. Un coloso naval construido con las mejores maderas de América y pensado para defender los preciados cargamentos de las colonias españolas. Su misión era clara: transportar mercancías de América a España, pero el destino le tenía reservada una gesta inolvidable. El 28 de mayo de 1747, el Glorioso zarpó desde Veracruz rumbo a Galicia. Llevaba a bordo un tesoro de incalculable valor: oro, plata, cacao, azúcar, medicinas, vainilla y hasta un insólito regalo del virrey de Filipinas al rey Fernando VI, un venado blanco con collares de oro. El cargamento estaba valorado en unos 4.000 millones de euros actuales. Pero no era un viaje tranquilo. La Royal Navy, enterada por sus redes de espionaje, tenía claro su objetivo: interceptar el tesoro y humillar a la Armada española. El 25 de julio, cerca de las Azores, el Glorioso fue avistado por 3 buques británicos que escoltaban un convoy mercante. A bordo, el capitán español Pedro Mesía de la Cerda sabía que huir era inútil. Los británicos tenían más cañones y barcos, pero el Glorioso estaba dispuesto a pelear. Durante horas, los cañones tronaron. 1000 disparos de cañón y más de 4400 de fusil sacudieron el Atlántico. ¿El resultado? Un barco británico hundido. Los otros 2, gravemente dañados, huyeron derrotados. Pedro Mesía había conseguido lo impensable: vencer en inferioridad numérica. El comodoro británico, John Cruikshanks, fue humillado y posteriormente expulsado de la Royal Navy por esta derrota. El Glorioso, aunque dañado, siguió su ruta. Pero el 14 de agosto, justo al divisar tierra española en Fisterra, 3 nuevos navíos británicos interceptaron su camino. Otra vez superado en número y armamento, el Glorioso volvió a luchar. Con sus velas rotas y el casco agujereado, el barco resistió y volvió a ganar. Los británicos huyeron destrozados. El 16 de agosto, el Glorioso entraba triunfante al puerto de Corcubión, donde descargó el valioso tesoro. La misión principal estaba cumplida. Sin embargo, la historia no terminaba ahí. Tras reparaciones parciales, el Glorioso zarpó hacia Ferrol, pero las desgracias continuaban. Sin suficiente munición ni refuerzos, el capitán Mesía se dirigió hacia Cádiz buscando un puerto seguro. El 17 de octubre, cerca del Cabo San Vicente, fue atacado por 2 fragatas corsarias británicas. Tras 3 horas de batalla, ambas se retiraron dañadas. Pero el verdadero desafío llegó al día siguiente. 4 buques de guerra británicos se abalanzaron sobre el ya exhausto Glorioso. Durante 2 días el barco español resistió el ataque de 240 cañones contra sus 70. Finalmente, el Glorioso se quedó sin munición. Sin posibilidad de defensa, Pedro Mesía se rindió el 19 de octubre de 1747. Pero aquí viene lo impresionante. El Glorioso se rindió sin hundirse. Los británicos estaban tan destrozados que si los españoles hubieran tenido más munición, habrían ganado. Los marineros españoles fueron recibidos como héroes por los británicos y puestos en libertad poco después. El comodoro inglés, George Walker, llegó a decir: Nunca he visto un barco pelear con tanta valentía como el Glorioso.
Los españoles lucharon como auténticos leones. Tras la rendición, los británicos intentaron reparar el Glorioso para sumarlo a la Royal Navy, pero los daños eran tan graves que solo pudieron aprovechar su madera. Pedro Mesía fue ascendido a teniente general y más tarde se convirtió en virrey de Nueva Granada. Y así, la historia del Glorioso pasó a formar parte de las gestas navales más impresionantes de todos los tiempos. Un solo barco que humilló al imperio naval más poderoso del mundo. Porque, al final, no siempre gana el más fuerte, sino el más valiente. ¿Conocías la historia del Glorioso? ¿Qué te ha parecido esta increíble gesta? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias épicas como esta. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.